e relacionado com casos de maltrato que possivelmente a conduzir à morte de Meche Henriquez a causa de consternação aí na Holanda e aqui na Europa também. A grande pergunta de urgente está quem estava também Meche Henriquez. Até veio por papi com a família, pero não estava tendo muito bom resultado que aqui. E por outra fonte não se compreende que o Meche não estava trabalhando, pero estava viajar com roupa regularidade para a Holanda. Por de Colômbia sale a notícia que o Meche tem descendência colombiana do resultado. Essa que segura a atenção e a começa a carga fam de sua mama. Até aqui a reportaje que nos recibí for de Colombia. El asesinato de un hombre de nacionalidad colombo-holandesa a manos de la policía el pasado fin de semana desató una serie de violentas protestas ante el Tribunal Internacional de La Haya. La víctima fue identificada como Michael Enríquez, de 42 años, nacido en la isla de Aruba, pero hijo de padres colombianos y familiares residentes en la ciudad de Santa Marta. Michael Enríquez salió de un concierto de las agrupaciones rockeras Durán Durán y V40, cuando fue abordado por policías que le cayeron encima y terminaron partiéndole el cuello. Y me entero por el hecho porque tengo familia que empezaron a quejarse el domingo y el lunes de esta situación. Y obviamente quiero darlo a conocer al país que un ciudadano de nuestro país, un muchacho nacido allá pero de padres colombianos, ha sido maltratado y asesinado por este salvajismo de la policía holandesa en La Haya. Este video, logrado por un ciudadano holandés, se aprecia cómo los policías, corpulentos y de una estatura de 2 metros, mantienen a Michael en el piso. Nótese después cómo intentan subirlo a una ambulancia, pero ya Michael Enríquez está prácticamente muerto. Son holandeses de más de 2 metros, uno de ellos lo encuella y lo tiene encuellado, como lo podrán ver y lo pueden ver en el video, o como lo han visto, y obviamente el tipo falleció y lo sacan completamente inerme, que él no pudo levantarse por sus propios medios y posteriormente lo declararon muerto.